Dicen que cuando la tierra se seca no solo se mueren las plantas, también se apagan las almas. Yo lo viví. Me llamo Ramiro y si alguna vez creí que el infierno estaba bajo nuestros pies, fue por lo que pasó en mi parcela, allá en un rincón olvidado de Oaxaca. Siempre pensé que había visto de todo. Años de cosechas malas, tormentas que arrasaban con todo, hasta el hambre golpeando la puerta. Pero lo que viví, hasta hoy, me estremece solo de recordarlo. Y lo peor es que no me pasó solo a mí. Si tú eres de los que aman las historias de terror, esas que no te dejan dormir tranquilo, quédate conmigo y suscríbete al canal. Activa la campanita, porque aquí el miedo es real. Todo comenzó en un año maldito, de esos que nadie quiere recordar. El sol no tenía piedad y el cielo parecía habernos abandonado. No llovía desde hacía meses y la tierra, esa misma que antes me daba de comer, se volvió piedra. Vivía con Clara, mi esposa de toda la vida, en una casita de adobe que apenas se sostenía de pie, pero que era nuestro refugio. Cada día nos levantábamos antes de que cantaran los gallos, con la esperanza de ver algún brote en el campo. Pero solo encontrábamos polvo, grietas y un silencio que calaba hasta los huesos. El maíz no germinaba, ni siquiera las malas hierbas se atrevían a crecer. Los animales, pobrecitos, caían uno tras otro. Y los vecinos, todos igual, tratando de sobrevivir con las manos vacías. Yo veía a Clara cada vez más preocupada. Sus manos, antes fuertes, temblaban cuando me servía el café ralo que hacíamos con los restos de lo que quedaba. Las noches eran largas, llenas de oraciones que parecían perderse en el aire. Y en el fondo, ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo. La gente del pueblo decía que era castigo de San Pascual, que nos habíamos olvidado de rezarle. Otros que la tierra estaba maldita desde hacía generaciones. Pero yo solo quería una salida, cualquier cosa, porque cuando uno está al borde, cualquier mano extendida parece una salvación. Pero lo que no sabía era que hay manos que en vez de salvarte, te arrastran. Ese día, la desesperación me pesaba tanto que no pude más. Le dije a Clara que iba a caminar, pero lo que realmente buscaba era aire, o tal vez olvidarme del peso que traía encima. Me fui hasta la cantina de Don Chucho, un sitio viejo a un lado del camino, con paredes manchadas de humedad y 2 mesas de cemento que ya parecían parte del suelo. Solo el zumbido de un ventilador oxidado y el canto de los grillos llenaban el ambiente. Me senté en la esquina con una copita de mezcal, mirando cómo las gotas se deslizaban por el vaso cuando lo vi entrar. Era un hombre que no conocía, y eso ya era raro, porque en estos pueblos todos se conocen, o al menos se saben de vista. Alto, flaco, con la piel tan morena que casi se confundía con la sombra, llevaba un sombrero de cuero bajo que apenas dejaba ver sus ojos. Su ropa era oscura, como si el polvo del camino no lo tocara. Se acercó despacio, con una sonrisa leve, como si ya supiera quién era yo. Se sentó a mi lado sin pedir permiso y le pidió a Don Chucho lo mismo que yo. Me miró de reojo y dijo, con una voz que era más un susurro, «Está duro el año, ¿verdad, compadre?» No contesté, solo asentí. ¿Qué iba a decirle? Todos sabíamos lo que pasaba. ¿La cosecha?, preguntó después. «Muerta», le respondí sin mirarlo. «Quizás, solo quizás, se pueda hacer algo». Me reí por lo bajo. ¿Qué podía hacer él? ¿Traer lluvia en su sombrero? ¿Revivir la tierra con palabras? Mi mujer, continuó él como si no le importara mi burla, sabe cosas que ya pocos recuerdan. Puede ayudarle si quiere. Algo en su mirada me inquietó. No era la típica mirada de forastero buscando conversación. Había algo más, algo que no supe nombrar. Sentí un escalofrío, pero la idea de perderlo todo me empujó a escuchar. «Pero hay una condición», agregó inclinándose hacia mí. «Nadie debe saberlo, ni su señora». Me quedé en silencio, pesando las palabras. ¿Qué podía perder? ¿Qué otra opción tenía? «Está bien», dije, sintiendo que la lengua se me secaba. Él se levantó despacio.
dejando unas monedas sobre la mesa. Mañana, antes del amanecer, me dijo, espérenos. Y sin más, salió, como si fuera parte de la noche misma. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, escuchando los ruidos de la casa y preguntándome si había hecho lo correcto. Pero ya era tarde. Algo se había puesto en marcha y no había vuelta atrás. Todavía no había luz en el cielo cuando escuché el trote lento de un burro acercándose. Me levanté con el corazón en la garganta. Clara dormía, ajena a lo que había acordado. Salí al patio y allí estaban. El hombre de la cantina serio, como si la noche lo hubiese traído consigo, y detrás, montada en el burro, venía ella. No sé cómo explicarlo, pero verla me dejó helado. La mujer iba envuelta en un rebozo tan negro que parecía absorber la poca claridad que había. Su rostro estaba cubierto, solo se le veían las manos, delgadas, casi huesudas, agarrando las riendas con una calma que me inquietó. El hombre no dijo palabra, solo me hizo una seña para que lo siguiera. Dígale a su esposa que somos unos compradores interesados en tierras, susurró antes de que Clara saliera. Así lo hice. Clara apenas levantó la vista. Ya estaba cansada hasta de tener esperanza. Les ofreció un café y los ojos de la mujer nunca se apartaron de ella, aunque no hablaba. Luego, con la misma tranquilidad con la que habían llegado, pidieron ver el terreno. Caminamos entre los surcos secos, donde antes había maíz y ahora solo había polvo. El sol apenas empezaba a calentar, pero yo ya sentía el sudor correrme por la espalda. La mujer iba adelante, su rebozo casi rozando el suelo, y el hombre la seguía con pasos pesados. Yo cerraba la marcha, sin saber qué esperar. Al llegar al centro del terreno, ella se detuvo. Se giró hacia mí y su voz, rasposa como piedra arrastrando piedra, me atravesó. Desde aquí sigo yo. Quise preguntar por qué, pero algo en su mirada me lo impidió. Se adentró entre los restos del maizal y desapareció. El hombre me tomó del brazo con una fuerza que no dolía, pero que me dejó claro que no debía moverme. Espere aquí, ordenó, sin mirarme. El viento soplaba raro, como si arrastrara lamentos. El tiempo dejó de tener sentido. No sabía si habían pasado minutos o horas. Solo escuchaba el crujir de las hojas secas y un murmullo que iba y venía, un sonido que no era de este mundo. Cuando la mujer volvió, su piel parecía más pálida y sus ojos brillaban en la penumbra. Se acercó, me puso la mano en el hombro y dijo, «El trabajo está hecho». Un frío me recorrió desde los pies hasta el alma. No era miedo, era algo más hondo, más antiguo, algo que no debía haber aceptado. Esa noche, cuando cerré los ojos, soñé con el maizal, verde, inmenso, y con Clara atrapada entre las plantas, pidiendo que la sacara. Al amanecer sentí que algo era distinto. Salí al patio, todavía medio dormido, y me quedé sin aliento. Donde antes solo había tierra seca, ahora brotaban tallos verdes, fuertes, como si la vida hubiera regresado de golpe. Caminé entre ellos, tocándolos con cuidado, sin creerlo. El maíz estaba creciendo, y no solo eso, crecía con una fuerza que nunca había visto. Clara salió detrás de mí sorprendida. «¿Viste lo que pasó?», preguntó, con una chispa en los ojos que hacía tiempo no le veía. Asentí, sin saber qué decir. ¿Cómo explicarle que todo eso era por lo que había hecho? No podía, no debía. Solo la abracé y le dije que tal vez la tierra, por fin, había escuchado nuestras súplicas. Día tras día, el maizal crecía más. Los vecinos venían a ver curiosos con preguntas que yo esquivaba con respuestas a medias. «¿Qué le echaste? ¿Dónde conseguiste agua?», decían. «Es cosa de suerte», respondía forzando una sonrisa. Pero mientras más verde se ponía el campo, más oscura se volvía la casa. Clara empezó a sentir frío, aunque el calor del verano no daba tregua. Por las noches se despertaba sudando, diciendo que había algo en el maizal, algo que la miraba. Yo trataba de calmarla, le decía que eran pesadillas, pero dentro de mí, la duda empezaba a crecer. Los ruidos en la casa cambiaron.
La madera crujía como si alguien caminara de noche y a veces sentía que alguien se paraba detrás de mí cuando me quedaba solo en la cocina. No había paz. La alegría por la cosecha se mezclaba con un temor que no sabía de dónde venía. El maíz seguía creciendo, más alto que nunca. Las mazorcas eran grandes, pesadas, doradas. La gente del pueblo empezó a mirarme diferente, como si supieran que algo raro pasaba. Y yo, cada vez que ponía un pie en el campo, sentía que la tierra respiraba, pero no como antes, no con vida, sino con algo oculto, algo que esperaba. Clara, en cambio, cada día se veía más cansada. Perdía el apetito y sus ojos, esos que siempre me miraban con fuerza, se estaban apagando. Yo no quería verlo. Me aferraba a la idea de que todo era normal, que estábamos saliendo adelante. Pero por dentro sabía que algo no estaba bien. Y fue justo cuando creí que no podía empeorar, que el maíz ya nos salvaría, que todo volvería a ser como antes, que Clara me dijo en voz baja, una madrugada: Ramiro, siento que alguien nos sigue. Después de esa madrugada en que Clara dijo sentir pasos detrás de ella, algo cambió para siempre. Ya no fue solo cansancio o frío. Su piel comenzó a empalidecer y los ojos, que alguna vez brillaban con esperanza, se volvieron opacos, como si miraran algo lejano, algo que yo no podía ver. Al principio creí que era por la fatiga, por la tensión de los meses pasados, pero pronto supe que era más. Una fiebre extraña se apoderó de su cuerpo, una fiebre que no cedía ni con paños fríos ni con las hierbas que solíamos usar. Temblaba al anochecer y murmuraba nombres que no eran de nadie que conociéramos. Una noche, mientras intentaba dormir, la escuché sollozar. Me acerqué y vi que hablaba con alguien en sueños, o eso creí. Decía frases rotas: no me lleves, aún no. El miedo me apretó el pecho y ahí entendí que debía buscar ayuda, una verdadera. Al amanecer, monté el burro y fui hasta la sierra, donde vivía doña Tomasa, una curandera que conocía los secretos viejos, esos que ya nadie se atrevía a mencionar. Ella, apenas me vio, supo que algo andaba mal. ¿Qué hiciste, Ramiro?, me preguntó, mirándome con esos ojos que parecían leerme por dentro. Solo quería salvar la cosecha, le dije, sintiendo que me quebraba. No me pidió más detalles. Tomó sus hierbas, unas cintas rojas y un saquito con un olor fuerte, y me siguió. Cuando cruzó la puerta de la casa, se detuvo, respiró hondo y murmuró: aquí no solo se cosecha maíz, aquí se está cosechando alma. Entró al cuarto donde Clara yacía, pálida, casi sin moverse. Sus labios resecos apenas murmuraban algo ininteligible. Doña Tomasa la tocó, cerró los ojos y empezó a rezar. No era una oración de iglesia, era algo más antiguo, más denso. Sus palabras eran susurros que parecían retumbar en las paredes. Yo esperé afuera, con las manos sudando, el corazón golpeando fuerte y un presentimiento negro nublándome la mente. Pasó una hora, o tal vez más. Cuando salió, se secó la frente y me dijo: hice lo que pude, pero si el mal vino de donde creo, esto no se va a detener fácilmente. Quise preguntarle más, pero su mirada me lo dijo todo. Sabía lo que había pasado, sabía lo que había traído a nuestra casa, y yo sentí que el piso se me abría bajo los pies. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Solo escuchaba el tic-tac de mi propio miedo, esperando el momento en que la tierra viniera a cobrar lo que le debía. Pasaron 2 días desde que doña Tomasa vino, y Clara no mejoraba. Su cuerpo se volvía más ligero, como si poco a poco se deshiciera. Ya no hablaba, solo respiraba con dificultad, como si cada aliento fuera una lucha. Yo no podía seguir esperando. No podía ver cómo la mujer con la que había compartido toda mi vida se desvanecía frente a mis ojos. Entonces lo entendí. La tierra no nos había dado nada gratis. Lo que brotó del campo no era fruto de bendiciones, sino de un pacto que yo, ciego por el hambre y la desesperación, había aceptado sin pensar.
y si la tierra había tomado vida, tal vez también podía morir. Al amanecer, con el cielo aún cubierto de gris, me levanté sin hacer ruido. Tomé el machete como quien va a cortar algo enfermo y me dirigí al maizal. Caminé entre los tallos altos, verdes, que parecían saludarme, ajenos a lo que estaba por hacer. Subí al tractor viejo, ese que casi nunca usaba, y con las manos temblorosas lo encendí. El motor rugió, rompiendo el silencio de la mañana. Me senté, respiré hondo y avancé. La primera fila cayó fácil. Las hojas crujían, las mazorcas se partían y el polvo se levantaba como si la tierra llorara. Pero a cada metro el aire se hacía más denso, más caliente. Sentía que algo me observaba, que cada planta que destruía me marcaba más. No me detuve. Cada vuelta era una batalla contra mí mismo. La imagen de Clara, postrada, me daba fuerza. No podía perderla. No así. El sudor me cegaba, el polvo me cubría y el ruido del tractor se confundía con un zumbido que llenaba mis oídos, como si miles de voces quisieran detenerme. Pero seguí. Pasaron horas y cuando la última planta cayó, apagué el motor y bajé, cayendo de rodillas. Miré alrededor. Solo quedaba tierra, rota, herida, pero libre. O eso creí. Volví a casa, arrastrando los pies. Clara seguía igual, pero en el fondo una chispa de esperanza ardía. Pensé que al acabar con la cosecha todo se rompería, que lo que había traído el mal se iría. Me senté a su lado, le tomé la mano y esperé. Esa noche el viento volvió a soplar como antes, suave, limpio. Por primera vez en semanas dormí sin soñar, pero al despertar, al abrir la ventana, el mundo se detuvo. Frente a mí, el maizal estaba de pie, verde, inmenso, intacto. No lo podía creer. Me froté los ojos, abrí y cerré la ventana, pero era real. Cada tallo de maíz, cada hoja verde, cada mazorca, estaban ahí, como si nada hubiese pasado, como si la tierra se burlara de mi intento desesperado por romper lo que ya estaba escrito. Corrí sin aliento hacia la casa. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me estallaría en el pecho. Abrí la puerta del cuarto y ahí estaba Clara, tendida, igual que siempre. Pero algo era diferente. Algo me heló la sangre. Sus ojos estaban abiertos, pero no me miraban. Eran ojos vacíos, como pozos oscuros que ya no reflejaban nada. Me acerqué temblando, le tomé la mano y estaba fría. Su boca entreabierta parecía querer decir algo, pero el silencio llenaba todo. Me desplomé junto a ella, gritando, llorando, pidiéndole que regresara. Le rogué al cielo, al infierno, a lo que fuera, que me la devolvieran. Pero la única respuesta fue el sonido del viento entre los maizales. Ese mismo maizal que ahora crecía más alto que nunca. En ese momento lo supe. Clara había pagado el precio. La tierra había cobrado su deuda. Y yo, por mi avaricia, por mi cobardía, la había condenado. No sé cuánto tiempo estuve allí, abrazado a su cuerpo, con la mente perdida entre recuerdos. La risa de Clara, sus manos trabajando la tierra, su voz llamándome al anochecer. Todo se desvanecía, como si nunca hubiera existido. Cuando pude moverme, la cargué hasta el árbol de mezquite, el que más le gustaba, ese donde solía descansar después de las jornadas largas. Con mis propias manos cavé su tumba, sin rezos, sin despedidas. Solo yo, la pala y la tierra maldita que me la había arrebatado. La enterré al caer la tarde, cuando el cielo se tiñe de rojo y las sombras se alargan. No sentí miedo, solo un vacío inmenso. Una soledad que pesaba más que cualquier castigo. Regresé a la casa, cerré cada puerta, cada ventana. No quería volver a ver ese maizal. No quería respirar ese aire cargado de muerte. Y al día siguiente me fui. Dejé todo atrás. La tierra, la casa, los recuerdos. Monté mi caballo y me alejé, sin mirar atrás. Como si huyendo pudiera escapar de la culpa que me comía por dentro. Pero uno no huye del alma. Y aunque me alejé kilómetros, aunque el polvo cubrió mis huellas, sabía que esa sombra me seguiría.
Me alejé tanto como pude. Crucé cerros, valles, pueblos donde nadie sabía mi nombre. Finalmente, llegué a un rancho olvidado cerca de Puebla, donde un conocido de un primo necesitaba un cuidador. Me ofrecí sin decir mucho, y él tampoco preguntó. A veces, el silencio es el único refugio de los que cargan con demasiados fantasmas. La casa era pequeña, rodeada de monte, lejos de cualquier pueblo, justo lo que necesitaba. Me dediqué a trabajar, a levantarme con el sol y acostarme cuando el cansancio me vencía. No hablaba con nadie, no buscaba compañía. Solo quería que el tiempo pasara y me borrara la memoria. Pero hay cosas que ni el tiempo ni la distancia logran enterrar. Cada noche, cuando el viento soplaba entre los árboles, escuchaba un susurro. Al principio pensé que era el aire o algún animal, pero con los días, los sonidos se hicieron más claros. Era como si algo se arrastrara por fuera de la casa, como si las hojas secas fueran pisadas por pies que no podían verse. Me levantaba, tomaba la lámpara, abría la puerta y no había nada. Solo la oscuridad y el eco de mis propios pasos, pero siempre el mismo olor. Un aroma a tierra húmeda, a maíz recién cortado, ese olor que tanto conocía y que ahora me revolvía el estómago. Intenté convencerme de que era mi mente, que los recuerdos me estaban jugando una mala pasada, pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, Clara, tendida bajo el mezquite, con los ojos vacíos, acusándome, y el maizal, ese maldito maizal, creciendo a mis espaldas sin dejarme en paz. Había noches en que sentía su voz llamándome desde lejos, no con dulzura, no con amor. Era un llamado seco, como si reclamara lo que le debía. Me despertaba sudando, jadeando, buscando algo que no sabía si era real. La gente del rancho empezó a notar mi estado. Me veían ojeroso, nervioso. Algunos decían que hablaba solo, que caminaba de madrugada murmurando nombres. Yo no les daba importancia. No me importaba lo que pensaran. Solo quería aguantar un día más, sin volverme loco. Pero en el fondo sabía que ya estaba marcado, que aquel pacto no se rompía con distancia ni con silencio, que había dejado todo atrás, menos la culpa. Y en el fondo sabía que tarde o temprano tendría que pagar de nuevo. El tiempo pasó, o al menos eso parecía. Los días se mezclaban unos con otros, todos grises, todos vacíos. No contaba las semanas ni los meses, solo sobrevivía. Hasta que una tarde, mientras descansaba en la sombra de un árbol, decidí ir al pueblo más cercano. Hacía mucho que no hablaba con nadie, y tal vez, solo tal vez, necesitaba escuchar otra voz que no fuera la mía. Entré en una cantina vieja, similar a la de Don Chucho, aunque ésta tenía un aire menos cargado. Me senté en un rincón, pedí un mezcal y dejé que la brisa polvorienta del lugar me envolviera. Había pocos hombres, todos callados, hasta que uno, un anciano con la piel curtida por el sol, empezó a contar una historia. No le di importancia al principio, pero algo en sus palabras me obligó a escuchar. Dicen que en Morelos, un campesino hizo brotar la tierra más fértil en medio de la sequía. Nadie entendía cómo lo había logrado, pero cuentan que lo vieron hablar con un hombre de sombrero de cuero, uno que llegó de la nada, ofreciendo ayuda. Mi vaso tembló en mi mano. Después, su esposa cayó enferma, siguió el anciano. Nadie pudo salvarla. Y el maizal creció como si se alimentara de la tristeza de ese hombre. Sentí que la sangre se me helaba. Era la misma historia, la mía, pero en otro lugar, con otro nombre. ¿Y qué pasó con él?, preguntó alguien. El viejo se encogió de hombros. Dicen que desapareció, que lo vieron por última vez caminando hacia el monte, hablando solo. Pero lo más raro es que otros han visto al mismo hombre del sombrero en otros pueblos, hablando con otros campesinos. Ya no pude más. Me levanté, dejé el dinero en la mesa y salí tambaleando.
El aire afuera me golpeó como un puñetazo. Me apoyé contra una pared, respirando hondo, tratando de calmar el temblor que me sacudía. No estaba solo, no era el único. Ese hombre, esa sombra, seguía buscando, seguía ofreciendo, y otros, como yo, seguirían cayendo. Me di cuenta de que esto no era una historia aislada. Era un ciclo que no termina, que sigue girando, atrapando a los que, como yo, se atreven a aceptar lo que no entienden. Y entonces supe que, aunque huyera, aunque me escondiera, siempre habría algo esperando en la oscuridad. Desde aquel día en la cantina, supe que ya no había nada que hacer. Lo comprendí todo. No importaba cuánto corriera, cuánto me escondiera. La sombra me había marcado, y tarde o temprano vendría por mí. Volví al rancho, pero ya no era el mismo. Caminaba por los pasillos con una sensación de despedida, como si cada rincón me dijera que el final estaba cerca. Dejé de trabajar, de comer, de dormir, solo esperaba. Porque cuando sabes que el mal está cerca, no queda más que prepararse. Las noches se hicieron más largas. El viento traía consigo susurros que se colaban por las rendijas. Y a veces, cuando cerraba los ojos, la veía, a Clara, parada bajo el mezquite, llamándome sin palabras, con esos ojos vacíos que tanto me atormentaban. Una madrugada, el sonido regresó. No era un sonido cualquiera, era el crujir de hojas secas, el arrastrarse de algo que ya conocía demasiado bien. Me levanté, tomé la lámpara y salí al patio. Frente a la casa no había nada, solo la tierra, la luna alta y el eco de mis propios latidos. Pero cuando bajé la mirada, casi caí de rodillas. Un pequeño brote, verde, fresco, crecía justo ahí, en medio del polvo. Me reí. Una risa seca, rota. Sabía lo que significaba. El ciclo empezaba. Me senté junto al brote, observándolo, como quien mira a un viejo enemigo. No lo tocaría, no intentaría arrancarlo. ¿Para qué? Ya lo había intentado antes, y la tierra siempre gana. Ahora, vivo así, esperando. Sé que vendrá, que la mujer del rebozo aparecerá de nuevo, que el hombre del sombrero me mirará otra vez con esos ojos vacíos. Y esta vez no habrá trato, no habrá pactos, solo el final que me corresponde. A veces, cuando el viento sopla fuerte, escucho mi nombre. No con voz humana, no con palabras que puedan repetirse. Es un llamado que solo los que hemos cruzado la línea entendemos. Y cuando llegue el momento, no correré, me entregaré, porque una vez que la tierra te reclama, nunca te suelta. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar lo que más amas?